Amén, ¿todos están ahí? Qué bendición. Palabra de Dios dice que así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Vamos a ir en oración, hermanos. Bendito seas todo, Padre Todopoderoso. Gracias te damos, mi Señor, en este día, Padre. Gracias por cada una de tus predicaciones que usaste a tus siervos, Señor. Te ruego grandemente por ellos, Señor mío, donde quiera que les lleves, Señor, úsalos grandemente en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por traerles con bien, Señor, así mismo llévales con bien a sus hogares, Padre. Y a nosotros te pedimos, Señor mío, como congregación, síguenos uniendo grandemente en tu poder, Padre, para así siempre glorificar y alabar tu santo nombre, mi Señor. Ruego por cada uno de nuestros corazones, Padre, nuestros entendimientos, Señor, sabiduría en tu espíritu, Padre. Llévanos de tu mano, Padre, sé lámpara a nuestros pies, sé luz a nuestros ojos, Señor mío. Y toda palabra que salga de nuestra boca sea para alabarte y glorificarte, Padre. Te ruego por el servicio de esta mañana, Señor, y por el de la tarde que ha de ser, Señor. Tú sabes lo que has puesto en el corazón de tu siervo, Señor. Úsalo grandemente en tus manos, Padre. Te lo pido y lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por su voz. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición, gloria a Dios. Pues la conferencia, como conferencia terminó ayer en la tarde, pero para la iglesia no. Hoy tenemos al pastor Timothy, va a estar predicándonos hoy y en la tarde. Y la verdad que es una bendición, es un privilegio para mí, no solamente como consiervo, es un pastor, pero alguien a quien admiro, respeto, del cual he aprendido. Es un buen maestro, es un buen esposo, es un buen padre. Bueno, más o menos. No lo vamos a alabar mucho porque luego se va a creer mucho. No, pero le voy a decir, ¿sabes? Hay gente que menosprecia a otros por su juventud. Pero en Cristo eso no es así, hermano. Yo en él veo un anciano espiritualmente. Alguien del que puedo aprender, que ha tenido sabiduría, que tiene amor por la palabra, que trabaja y sirve como siervo de Dios, que lleva una iglesia que no es fácil. Y yo le doy gracias a Dios por siervos como el jóvenes, con ánimo, y a veces necesitamos ese vino nuevo en odres viejos, más que este odre esperamos que no se reviente. Gracias, gracias al pastor, a su esposa, a sus hijos que están aquí con nosotros. Pongan atención, hermanos, disfruten, aprendan. Y la verdad es bien bonito ver que es una solamente la palabra, y que aunque estamos tan lejos de distancia, nos unifica la Biblia, la palabra de Dios, y predicamos lo mismo, estamos unidos por un mismo espíritu, y es una gran bendición encontrarme y tener no solamente mi siervo, mi hermano, pero aparte tenemos una buena amistad que yo espero que dure por mucho, mucho, mucho tiempo, aún que me robe a Papo y a su esposa. La cara de la hermana. No es cierto, estoy bromeando. Sigamos siendo amigos. Amén. Los amamos en el Señor, a ustedes, hermana, y esperemos que pronto puedan estar de regreso. Predícanos, pastor. Gracias. Bien, hermanos, buenos días a todos. Qué bendiciones estar otra vez en la casa de Dios. Y que antes de predicar quiero dar unos agradecimientos públicos por todas sus atenciones para nuestra familia. De hecho, desde que llegamos el día miércoles, el pastor dijo, ustedes se van por un hotel. Estamos contentos porque,
Bueno, hubiéramos estado contentos estando con él y así esperábamos, pero nos provieron un hermoso hotel para estar y pasar un tiempo con nuestra familia. La comida que nos han brindado aquí en este lugar, igual que en la casa del pastor, la canasta de frutas y dulces muy especial para nuestra familia, y damos gracias a Dios por todo eso. También, hermanos, los servicios que hemos recibido aquí, de los hermanos trabajadores, las hermanas trabajadoras, han sido de gran bendición para mi vida. Gracias a los jóvenes quienes han enseñado a mis hijos. Entiendo que han recibido buenas enseñanzas porque platiqué con ellos, y qué bueno saber que siempre hay jóvenes también dispuestos a enseñar a otros jóvenes. Gracias a los que están en la cuna cuidando a mis hijos. Tengo un par de niños ahí en la cuna. Damos gracias a Dios por aquellos. Y si el pastor me permite, quiero agradecer a una persona, no sé cómo se llama, y quiero agradecerle porque yo me identifico con la labor que está haciendo. Entiendo que cada mensaje se ha traducido al inglés, hermano, desde el día miércoles. ¿Sí? ¿La misma persona? No. ¿Quiénes fueron los que han estado traduciendo los mensajes? Levante la mano, quiero saber quiénes son. ¿Quiénes han estado traduciendo? Sí. Ese que está atrás. ¿Todos los mensajes has hecho? No, ok, bueno. Doy gracias por su labor. No menospreciemos esa labor, porque si no fuera por esa labor, yo creo que hay 2 o 3 personas que no entenderían nada de lo que estoy diciendo. Y no sé cuántos lo hacen, pero déjenme darles esta exhortación. Por los que se jactan que hablan bien el inglés, úsalo para el Señor. Los que dicen, sí, yo hablo en español, pero yo también aprendí inglés. Úsalo para el Señor. Úsalo para el Señor. No debe de ser uno ni dos que hacen esta traducción en una congregación de este tamaño. Debe ser algo rotativo. Si dice, pastor, es que hablo inglés, pero no, algo machucado, apréndetelo bien. Apréndetelo bien para que puedas ministrar a otras personas. Y tú no sabes, joven, cómo Dios puede usarte porque eres bilingüe o trilingüe. Aprende el portugués si ya sabes bien. Jóvenes que están aquí, si ya hablas bien el inglés, el español, aprende otro idioma y vas a ver lo que Dios puede hacer con tu vida. Gracias, joven, por esa labor que estás haciendo y todos los que lo han hecho. Vamos a Marcos 4, el hermano ya leyó el pasaje y de esta porción vamos a predicar en esta mañana. Desde el día miércoles que llegué, hemos estado enfocándonos en la familia, en el servicio. Pues ayer también hablamos de los matrimonios, pero hoy no los quiero hablar como individuos, ni como padres, ni como madres, ni como familias necesariamente, sino como iglesia. Como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, podemos pensar en nuestra iglesia local, o podemos pensar en todas las iglesias que están alrededor del mundo, quienes componen la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Porque, hermanos, este milagro que el hermano acaba de leer, yo creo que es un suceso real, que sucedió tal como está escrito en la Biblia. Que los discípulos estaban en un barco con Jesús, se levantó una gran tempestad, y milagrosamente Jesucristo calmó esa tempestad. Yo creo cada detalle tal como está escrito en la Biblia. Igual que todos los milagros. No somos de aquellos que, pensamos que los milagros tienen que tener alguna explicación científica. No, es el poder de Dios. Se llama un milagro porque solamente Dios o alguien capacitado por Dios lo podía hacer. Eso es la explicación. No necesito una explicación científica cuando está la explicación divina. Así que yo creo, hermano, en cada milagro que encontramos en la palabra de Dios. Pero sabe, muchos de los milagros, probablemente todos, pero falta descubrir y falta entender otras cosas, que todos los milagros hablan del ministerio de Jesucristo y hablan muchas veces de la salvación que encontramos en Jesucristo, en forma simbólica. Hermanos, lo que vemos al inicio de este milagro es que Jesucristo
manda a sus discípulos, manda a la congregación a pasar del otro lado con él. Bueno, Marcos 3, verso 9. No era la primera vez ni la última vez donde Jesucristo hace un milagro en la mar, en el agua, en un barco. Muchas veces encontramos a Jesús en un barco. Mira lo que dice Marcos 3 y verso 9. Dice la Biblia, y dijo a sus discípulos que les tuviese siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen. Muchas veces, hermanos, Jesús estaba predicando en la orilla de la mar, y como es la gente de egoísta, como es la gente de querer sacar beneficio propio, cuando sabía que el maestro estaba ahí, muchos solamente lo visitaban porque tenía un hijo enfermo. Y qué bueno que tenían fe para llegar a Jesús. Pero Jesús habla de que mucha gente lo oprimían, se agolpaban sobre él, de modo que no podía moverse libremente. Así que había ordenado a sus discípulos en que siempre, en cada momento, estuviese apercibida o dispuesta, preparada, aparejada una barca. Un barco, pues. ¿Con qué fin? Para poder escaparse en cualquier momento. Siempre tenía que estar preparado un barco para Jesús, decir, discípulos, vámonos de aquí, vamos al otro lado. Así que en Marcos capítulo 4, hermanos, vamos a analizar este milagro y vamos a hacer comparaciones y vamos a hacer énfasis en lo espiritual de este milagro. Verso 35, Marcos 4. Por supuesto, pongan algo allá, si tienen un papelito, un marcador, ponlo ahí para siempre poder regresar rápidamente. Marcos 4, 35. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Primeramente, hermanos, vemos la invitación de pasar al otro lado con Jesús. ¿Sabe? Muchas veces se refiere a la muerte como pasar una gran mar, pasar al otro lado. A veces cuando hablamos del fallecimiento de alguien, decimos, bueno, pasaron al otro lado, pasaron de este mundo. Y Jesucristo, iniciando este milagro, ordena a sus discípulos a pasar al otro lado con Él. ¿Sabe, hermanos? A veces las multitudes seguían a Jesucristo. Miles y 10 miles de personas porque querían sacar algún beneficio propio. A veces porque habían escuchado que Él multiplicó el pan y lo seguían por los peces y los panes. Y muchas gentes estaban alrededor de Jesús cuando Él declara, pasemos a la otra parte, pasemos al otro lado. Y este barco que estaba ahí implica una cercanía con Jesucristo. Porque obviamente el barco no contenía miles y miles de personas, sino un grupo de personas que querían estar en la cercanía con Jesucristo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que representa este barco, hermanos, donde Jesucristo invita a pasar al otro lado con Él? Representa el grupo de creyentes, una gran minoría en este mundo, de aquellos que quieren disfrutar una cercanía con Jesucristo. Hermanos, esto nos habla de la invitación a pasar al otro lado, más allá de la muerte, con el Señor Jesucristo. Y sabe, Jesucristo, hermanos, durante su ministerio, daba una invitación semejante. Vayan a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y versículos 15 y 16. Y van a ver la invitación que Jesús extiende muchas veces durante su ministerio. Juan 3, verso 15, 16, dice, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, una conversación privada, noten que él extiende una invitación más allá de Nicodemo, más allá de sus contemporáneos, más allá de las multitudes en su alrededor. Cuando él usa la frase, todo aquel. ¿A quién abarca esa frase, hermanos? No es trampa. Cada persona.
Cada persona que cumple con la condición que Él pone. Todo aquel que en Él, en Jesucristo, creyere, ¿qué va a pasar? No se va a perder, no va a perecer, no va al infierno, sino tendrá la vida eterna. Juan capítulo 5, hermanos. Voy a hacer hincapié en esta parte porque en ningún momento piense, hermanos, que Jesucristo no quiso que todos se salvasen. En ningún momento piense que Jesucristo no murió por todos. En ningún momento no piense que Jesucristo extendió la oferta de salvación a un grupo particular. Y lo vamos a ver, hermanos, muchas veces Jesús diciendo, todo aquel, Juan 5, versículo 24, dice la Biblia, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Miren cómo Jesús abre la invitación. Si tú oyes y si tú crees lo que yo estoy diciendo, el mensaje que yo traigo de Dios Padre, tú también puedes pasar de la muerte a la vida. Juan capítulo 11, por favor, Juan 11. Versos 25 y 26. Juan 11, versos 25 y 26 dice así, dícele a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es una gran verdad. Todo aquel, cualquier persona que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero miren cómo el maestro, ahora después de hablar en general, después de extender la invitación a todos, diciendo, el que cree en mí, miren lo que él dice, verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? O sea, tiró la invitación a todos los que estaban bajo el sonido de su voz. Yo soy la resurrección. El que cree en mí no va a morir para siempre, sino tendrá la vida eterna. Pero tú individuo, ¿crees esto? Porque si tú no lo crees, esta promesa no se aplica a ti. Es como leer correo ajeno. Es como ir al buzón de otra persona, abrir una carta que dice, bueno, te ganaste X candadores, pero no te fijaste que no era para ti, era para el vecino. Hermanos, son muchos en este mundo que se aferran a la Biblia, se aferran a una promesa, no sabiendo que las promesas del Señor y las bendiciones del Señor tienen se me escapa la palabra, no remitentes, sino recipientes. Jesús dice, hay vida eterna disponible. Hay vida eterna. Todo aquel que cree en mí. ¿Pero tú lo crees? Porque si no lo crees, esta vida eterna no será para ti. Hechos capítulo 10, hermanos, Hechos 10. Hermanos, lo bonito, lo hermoso del Evangelio es que Jesucristo murió para el más vil pecador, el más vil, el hombre más malo que usted se puede imaginar. Cristo murió por él. Tanto por las abuelitas que ni siquiera pisaron una hormiguita toda su vida, como los ladrones y los asesinos. Jesucristo murió por todos ellos. Y miren, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, debemos predicar de esta manera. Hechos 10, verso 42 a 43, leamos esto. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, fíjense bien, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, ¿sabe lo que impide la entrada de uno al cielo? ¿Sabe lo que Dios no deja entrar al cielo para nada? Podemos generalizar diciendo el pecado.
En Apocalipsis 21 dice que en la Nueva Jerusalén, en el cielo, no entra ninguna cosa sucia, ninguna cosa inmunda entra al cielo. Pero ¿sabe? La Biblia también dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Pues nos encontramos en un gran dilema. Porque si yo tengo pecados y Dios tiene un gigantesco portón con un gran rótulo que dice pecado encirculado y una raya que lo atraviesa, o sea, el pecado no entra aquí. Y todos somos pecadores, decimos, bueno, qué gran problema. ¿Cómo yo, siendo pecador indigno, merecedor de la muerte, cómo puedo llegar a donde está Dios? ¿Cómo puedo pasar del otro lado? Dice el pasaje que leímos que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, cuando Dios perdona, Dios borra la iniquidad. La palabra que encontramos en el Antiguo Testamento muchas veces es la palabra expiación, que significa borra la iniquidad. Hermanos, Dios toma esa gran lista, este gran listín de pecados, volúmenes y páginas y capítulos de pecados que nos era contrario. Y dice en Colosenses 2 que eso fue clavado a la cruz. De tal manera que aquel que cree en Jesucristo recibirá perdón de pecados y puede presentarse delante de Dios con el único mérito de la sangre de Jesucristo y la justicia de Jesucristo, y puede tener entrada a donde está Dios, a la gloria y al cielo. Así que uno puede pasar al otro lado. Hermanos, muchos quieren ir al cielo después de morir. Nadie que entiende lo que es el infierno quiere ir allá. Todos que saben lo que es el infierno, saben lo que es el cielo, desean ir al cielo. Aún los que no conocen la Biblia tienen un miedo al escuchar la palabra averno o la palabra infierno. Les da miedo porque saben que no es nada bueno. Ahora, cuestión es cómo llegar allá. Porque ya vimos la invitación, ¿no es cierto? La invitación decía, pasemos a la otra parte. Y Jesús, hermanos, durante su ministerio, los apóstoles durante su ministerio, nosotros hoy en día extendemos la invitación cuando tocamos puertas, cuando predicamos en la calle, cuando predicamos a nuestros colegas de trabajo. Decimos, si tú crees en Jesucristo, tú puedes tener la vida eterna. Pero miren, fíjense bien, Marcos capítulo 4 otra vez. Hay unos pasos que los discípulos tomaron para poder entrar en la barca con Jesús. Marcos 4:36 dice, y despidiendo pues la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Segundo, hermanos, después de la invitación de pasar con él, vemos el despegue de la orilla. El despegue de la orilla. Sabemos que un barco, pues, no tenían muelle, hermanos, porque el barco ya estaba en el agua, sino estaba en la orilla, ¿verdad? Estaba tal vez con una soga para que no se fuese a la mar. Y los discípulos, después de escuchar a Jesús decir, pasemos al otro lado, hicieron varias cosas, hermanos, literalmente como está escrito, pero también tiene gran significado espiritual. Primero dice, despacharon, se despidieron de la multitud. ¿Saben por qué? Porque la mayoría, las multitudes, aunque tal vez les gustaría pasar al otro lado con Jesús, no se sujetan a la manera que Dios ha estipulado de cómo pasar al otro lado. Para ellos poder entrar en ese barco con Jesús y pasar al otro lado, tenían que despedirse de la multitud, donde estaban sus familias, donde estaban sus amigos, donde estaban sus conocidos. Tenían que alejarse de todos ellos para acudir a Jesucristo. ¿Por qué? Mateo 7, Jesús habló de esto. Hermanos, cuando usted escucha estadísticas que le hacen pensar que la mayoría
de los que viven en cierto estado o en cierto país son cristianos, no lo crean ni por un momento. No lo crea, no lo crea, no lo crea. ¿Por qué, pastor? ¿A poco desconfías del trabajo que han hecho los de las estadísticas? No desconfío en que os han llamado y han preguntado, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Y marcaron bien. Pero lo que sí desconfío son las personas que no tienen ni una pizca de conocimiento acerca de Cristo. Pero sus papás eran cristianos, así que sí, somos cristianos también. Por eso, hermanos, las estadísticas son infladas de que, bueno, en los Estados Unidos 60% son cristianos. Hermanos, si 25% de los habitantes de la nación fuesen cristianos, no veríamos tiroteos como pasó, creo que esta mañana o ayer en Dayton, en Texas. Este lugar estuviera lleno y las cantinas de las playas vacías el domingo por la mañana si 25% siquiera de los habitantes de esta nación fuesen cristianos. Así que no cree, hermano, no te dejes engañar con esas estadísticas que dicen. Miren lo que dice Jesús, Mateo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, Jesucristo describiendo, poniendo una ilustración de cómo es esto, cuántas personas realmente van a encontrar la vida eterna. Dice, imagínense un gran portón donde cabe cantidad de personas. Muchos van por ahí, pero lo que pasa es que ese puerta por la cual entran lleva a la perdición, la destrucción, el infierno. Y al lado, un poquito más escondido, un poquito más difícil de hallarlo, hay una puerta muy angosta. ¿Cuán angosta? ¿Cuándo saben lo que es una torniqueta? No de que se amarra ahí para coagular la sangre, sino en un estadio, pues. Ese dispositivo que es así con 3 brazos que da vueltas. ¿Sabe que por ese torniquete no se puede entrar 2 al mismo tiempo? Si lo intenta hacer, ¿qué pasa? Se quedan atrapados que ni para atrás ni para adelante vas. Tiene que hasta brincar. Así es la entrada al cielo, como un torniquete. Tienes que entrar uno por uno por uno. Yo quisiera, como padre de familia, tener todos mis hijos en mis brazos y entrar al cielo con todos. Pero ¿sabe qué? Así no es. Así no es. Ni siquiera puedo cargar a mi esposa y ir con ella al cielo. Ella es cristiana, mis hijos, los mayores, son cristianos, pero no porque su papá los tiene agarrados de las manos. Jesús dice, la puerta es tan angosta, es tan estrecha, que uno por uno tienes que ir. Claro, la invitación, hay un rótulo, todo aquel. Lamentablemente muchos no buscan esta puerta y no buscan la entrada al cielo a través de Jesucristo. Por eso muchos van a la perdición. Vayan a Marcos 4 otra vez. Hace años yo trabajé con este señor de Albania, del país de Albania, donde la religión predominante es Islam. Y un día estábamos trabajando juntos y me estaba diciendo preguntas acerca de la Biblia y todo eso. Bueno, y le di el plan de salvación. Le hablé de Jesucristo, le hablé de todo. Y estaba poniendo atención. Mucha atención. Y dije, bueno, ¿tú crees lo que te estoy diciendo? Me dice, yo creo lo que me estás diciendo. Pero no estoy dispuesto o no quiero dejar mi religión, Islam. No tanto por mí, porque no practico esa religión, sino por mi madre. Si mi madre se entera que yo dejé esa religión, sería como un huérfano. O sea, para ella no existo. Ese señor todavía está vivo. Yo espero que antes de que se muera, él despida a la multitud para abordar el barco en Jesucristo.
¿Cuántas personas dirían, bueno, yo creo en lo que dice la Biblia y yo creo que Jesucristo es el Salvador, pero aún no estoy dispuesto a dejar las multitudes? Las multitudes me tienen cautivadas, tal vez familia, tal vez amigos, tal vez X cosa. Y aún no estoy dispuesto a despacharme, despedirme de las multitudes. ¿Saben qué? Los que no despacharon las multitudes no pasaron al otro lado de nuestra historia, hermanos, de este milagro. Marcos 4, verso 36. Y despachando a la multitud, siguiente frase, le tomaron como estaba. Cuando hablamos del despegue de la orilla, claro, se despidieron de las multitudes. Después tomaron a Jesús tal como era, tal como estaba. Hermanos, los discípulos recibieron a Jesús tal como era. No intentaron cambiarlo a su manera ni sublevar su autoridad. Entre ese grupo eran hombres marítimos, hombres pescadores, hombres que sabían de la mar. Sin embargo, cuando el maestro dijo, pasemos al otro lado, sí, capitán, lo que tú digas, capitán. Hermanos, los discípulos tomaron a Jesús tal como estaba. No querían cambiarlo, no querían tratar de conformarlo a su manera. Dice, pastor, ¿habrá gente que lo hace? Claro que sí, hermanos. ¿Dónde encontramos o cómo sabemos cómo era Jesucristo? Y si mal no recuerdo, y tal vez alguien puede testificar que esto es cierto, la vez pasada que estuve con ustedes, hace año y medio en ese diciembre, les compartí algo acerca de un pasaje que me encanta, que describe a Jesús. Está en Hebreos 7, vayan allá. Creo que la vez pasada lo dije de memoria, pero ya lo vamos a leer. Hebreos 7. Si en un momento dado alguien me pregunta, ¿cómo es Jesús? Descríbeme a Jesús. Entre lo mucho que yo pudiera decirle, yo voy a acudir a este pasaje. Yo voy a decirle, déjeme en 30 segundos decirte cómo es Jesús y cómo tú tienes que recibirle. Hebreos 7, verso 26. Porque tal pontífice nos convenía. Está hablando de Jesús, el gran sumo sacerdote. Miren bien, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Eso es una de las mejores descripciones de Jesucristo y su carácter que encontramos en toda la Biblia. Dice la Biblia que los discípulos tomaron a Jesús tal como estaba. Y miren esta gran descripción que tenemos de Él, un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre limpio. Hermanos, aquellos liberales que quieren inventar un Jesús que toleraba el pecado, de aquel que Jesús que hasta participaba en pecado, aquel que Jesús que estaría conforme con las abominaciones que hay en nuestra tierra. Eso no es el Jesús de la Biblia. No están recibiendo a Jesús tal como es, porque el Jesús de la Biblia, hermanos, es Dios encarnado. El Jesús de la Biblia es santo, es limpio, es inocente, es apartado de los pecadores. No existe un Jesús que se emborrachaba con sus amigos. No existe un Jesús que miraba a mujeres para codiciarlas. No existe un Jesús, hermanos, que compartía con los pecados o participaba en ellos. No existe ese Jesús. No existe ese Jesús, hermanos. Y si quieres pasar del otro lado, te despides de las multitudes y te sometes a Jesús tal como es. Sí, capitán, entiendo que el barco es tuyo. Yo me someto a tus órdenes, Señor. Marcos 4, verso 36. Después de tomar a Jesús como estaba, miren lo que dice al final, verso 36. Y había también con él otros barquitos. No sé cuántos barquitos eran, 5, 10, 20. Cuán grande era la flotilla. Pero entre todos los barcos que iban, en un solo los barcos estaba el maestro. En un solo de ellos. El maestro capitaneaba un solo de esos barcos. Los demás barcos tenían la misma intención.
se supone, de ir al otro lado. Por eso los menciona. Pero si ya el hermano leyó al principio este milagro, cuando llegamos al final del milagro, ¿cuántos barcos sobrevivieron la tormenta? ¿Cuántos barcos llegaron a su destino? ¿Todos los barcos que menciona? Un solo barco. Y el barco donde estaba el maestro. Hermanos, ¿saben qué? Hay cantidad de religiones que prometen o dan una especie de seguridad. Si te abordas nuestro barco, puedes tener oportunidad del otro lado, de ir al cielo. Si haces esto, esto y esto, tienes, no 100%, pero tienes una oportunidad de ir al otro lado, de ir a la gloria. Yo no entiendo, hermanos, sin menospreciar a nadie, si era su trasfondo, si era un visitante que lo es aquí. No entiendo la Iglesia Católica. No las personas en sí, sino su doctrina. Que supuestamente en la palabra de Dios como nosotros. Creen en Jesús como nosotros. Creen en la Trinidad como nosotros. Pero ellos no presentan a Jesús como el único medio de la salvación. No garantizan a sus congregantes la entrada a la gloria. Para tú tener oportunidad de estar al otro lado, de pasar al otro lado, cumples con estos sacramentos, con estos ritos. Desde el nacimiento hasta agonizando, viene el sacerdote y hace el último sacramento. Y si lo hago, ¿llegaré al otro lado bien? ¿Estaré en el cielo? No necesariamente. Porque probablemente vas a pasar por el purgatorio. Y si tienes suficiente familia que ora y que da y diezma y todo eso, tienes probabilidad de un día ir al cielo. ¿Qué clase de esperanza es esa, hermanos? ¿Saben lo que es eso? Los otros barcos donde no estaba Jesús. Sí, a bordo de nuestro barco, vamos a otro lado, vamos a la par de Jesús. ¿Pero está Jesús ahí? Porque si Él no está ahí, ahí no quiero ir. Hermanos, el único barco que llegó sano y salvo era el barco donde estaba el maestro. Cualquier religión, cualquier denominación donde el maestro no capitanea el barco, no va a llegar al otro lado. Cualquier otro medio para llegar al cielo que omite a Jesucristo o que dice Jesucristo y añade algo, no va a llegar al otro lado. Jesucristo dijo en Juan 14, verso 6, yo soy Él, el único, Él, singular, Él, definitivo. Yo soy el camino, la verdad, otra vez, la única verdad, definitiva, la verdad. Y la única vida. Y para que no hubiera lugar a dudas, dice, nadie, habrá excepciones, nadie, dice Jesús, viene al Padre, nadie pasa al otro lado, sino por mí. ¿Quieres ir al otro lado? ¿Quieres ir al cielo? No haga caso a los otros barcos. Pueden ser más grandes, pueden ser bien adornados, pueden tener mucha gente, muchos tripulantes, muchos ahí listos para atender, pero si no está el maestro, ese barco no te va a llevar al otro lado. Vas a morir en naufragio porque no abordaste el barco donde estaba el maestro. Seguimos, Marcos 4. Así que hablamos de la invitación de pasar con Él, hablamos del despegue de la orilla y ahora vamos a hablar de la tempestad inevitable. Verso 37. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Se estaba llenando el barco de modo que iba a negar. Miren esto, hermanos, esto es precioso. Estos, los que estaban en el barco, habían escuchado al maestro decir, pasemos al otro lado. Dijeron, sí, queremos ir. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, despachemos la multitud, aceptemos a Jesús tal como es, abordemos su barco. Habían hecho todo tal como Jesús les mandó, ¿no es cierto?
estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿no era cierto? Tal como Jesús les mandó. Y aún así, se levantó una grande tempestad de viento, verso 37. Hermanos, no deje que nadie los engañe. Cuando tú abordaste el barco de Jesucristo, estoy usando una ilustración, lo saben. Cuando tú fuiste salvo, cuando dijiste, sí, Señor, yo creo en ti, yo quiero hacer perdón de pecados, me arrepiento. No te exime de las tempestades de la vida. No te exime de los problemas de la vida. Los discípulos habían hecho todo lo que Jesús les mandó hacer. Estaban con Jesús. Sin embargo, vino la tempestad. Tarde o temprano, hermanos, estas tempestades llegarán a nuestras vidas, ya que nuestra decisión de seguir a Jesucristo, despachándonos, despidiendo a las multitudes, causa angustia. Mire, los discípulos predicaban, creo que es Hechos 14, 22, si mal no recuerdo. Bernabé enseñaba que a través de muchas tribulaciones debemos entrar al reino de Dios. Y cualquier persona que les habla de que, bueno, la vida cristiana es una vida color de rosa, nos están vendiendo una mentira, hermanos. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, ni te preocupes por trabajar, porque Dios va a proveer tus necesidades. Es mentira, es mentira. Si tú aceptas a Jesús, todos te van a querer. Es mentira. Vendrán tempestades, vendrán crisis a las vidas, hermanos. Vendrán enfermedades, vendrá luto. Pero ¿sabe la gran promesa que tenemos? Que a pesar de estas tribulaciones y a pesar de estas tempestades, podemos estar en paz en medio de la tormenta. ¿Por qué lo digo? Porque esta tempestad que vino no era para destruir su fe, no era para hacerla más su sepultura, su sepulcro, sino para fortalecer su fe en Jesucristo. Santiago 1. Y es el mismo propósito por el cual vienen las tempestades en nuestras vidas. Santiago 1, versículos 2 a 4. Santiago 1, 2 a 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Hermanos, el propósito de las pruebas que vienen a nuestras vidas no es para botar nuestra fe, no es para que perdamos la fe, es para que a través de la prueba nuestra fe vaya fortaleciendo. Así lo describe Santiago. Cuando la prueba está en su apogeo, está en su fuerte, no debemos olvidar que esa prueba tiene el propósito de obrar paciencia en nosotros, de poder confiar en el Señor, para que seáis perfectos y cabales. ¿Cuántos guatemaltecos están aquí? ¿Hay algún guatemalteco aquí? Pregunto porque los guatemaltecos suelen utilizar la palabra cabal cuando algo está, pero perfecto. ¿Cómo estuvo la comida? Cabal. No le faltó nada. Dice Dios, yo quiero que cuando ustedes estén pasando por pruebas, que no olviden que esta prueba va a obrar paciencia en sus vidas. Y lo que ahora mismo les hace falta, poquito de sal, poquito de limón, poquito de picante, un día sean cabales, un día sean perfectos, un día sean enteros a través de la prueba, no a pesar de la prueba, hermanos. Así que vino esta prueba a las vidas de los discípulos estando en la voluntad de Dios. Marcos capítulo 4 otra vez. Marcos 4, versículo 38. Dice la Biblia, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Número 4, les presento la perspectiva errónea.
la perspectiva errónea. No, déjeme resumir lo que sucede aquí. En medio de esta grande tempestad de viento, las olas están azotando el barco, están entrando, están buscando la manera de sacar el agua para que no se hunda este barco. El maestro está de lo más tranquilo durmiendo, literalmente en la primera cama de agua. Literalmente. Ahora bien, esos eran los hechos. Venían el viento, las olas, todo eso. Y los discípulos despiertan a Jesús y le acusan de no tener cuidado de ellos a través de esta pregunta: Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? O sea, de perdida, agarra un bote y comienza a sacar agua. Señor, haz algo. ¿A poco no ves que tenemos miedo? ¿A poco no ves que estamos por hundirnos? ¿Y tú ahí tranquilo? ¿Y tú ahí durmiendo? Hermanos, entre todo lo que pudieran haber sentido y pudieran haber dicho en ese momento, optaron por una perspectiva errónea. La perspectiva es nuestra forma de ver las cosas. O sea, las cosas son los que son. La prueba que tienes en tu vida es la prueba. Los hechos son los hechos. Pero lo que sí puede cambiar es tu perspectiva. Muchas veces podemos pensar en la situación de un vaso: ¿está medio lleno o medio vacío? Depende de tu perspectiva. La cantidad de agua tiene lo que tiene, pero ¿cuál es tu perspectiva? Ahora bien, ¿cómo aplicamos eso a esta historia? Estando en medio de la mar, grande que era, la tierra ni siquiera se podía ver, no había vuelta atrás ni para adelante, aquí estamos aguantando la tormenta. Aquí están entrando las olas, pronto vamos a ir para abajo. Lo que pudieran haber mirado en ese momento es que el maestro estaba con ellos. Lo que pudieran haber fijado es que, bueno, si Jesús está tranquilo, yo también puedo estar tranquilo. Porque yo sé que Jesús no va a morir anegado. Yo lo sé. Él ya ha dicho que tenía que morir y tenía que resucitar. Así que yo sé que Él no puede morir. Así que si yo estoy con Él, yo también voy a estar bien. No sé cómo vamos a sobrevivir la tormenta, pero si yo estoy con Él, yo voy a estar bien. Esa es la perspectiva correcta. Pero vuelvo y les repito, ellos optaron por la perspectiva errónea. Se fijaron en sus alrededores. Se fijaron que, Señor, mire cómo esta tormenta es tan fuerte. Mire la mar en su braveza. Y pronto vamos a ir para abajo. Ahora bien, vamos a aplicar esto a lo espiritual ahora. Isaías 57. Isaías 57. Y versículos 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. Dice la Biblia: mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando consideramos aquel mar en Marcos 4, en su braveza, las olas azotando al barco, vamos a hacer la comparación que Dios hace aquí, que los impíos son como la mar en la tempestad, en su braveza. ¿Qué les dije al principio? ¿Qué representa el barco? La iglesia. Ese remanente que está rodeado de impíos, ¿no es cierto? ¿A poco no es así? Somos una iglesia rodeado por impíos por todos lados. ¿Y sabe? Igual que en el milagro, el mundo, los impíos arrojan sus olas, echan sus vientos contra la iglesia, contra el barco. Y a veces hasta entran las olas y entra el pecado y entra la inmundicia y entra la suciedad al barco. Y decimos: Dios, ¿y qué va a pasar con el barco? El barco se va a echar a perder, el barco va para abajo.
Señor, mire cómo las iglesias están cambiando, están transigiendo sus valores bíblicos. Decimos, Señor, de aquí a 30 años, de aquí a 10 años, ¿qué va a pasar con este barco? ¿Sabe qué se lo hacemos? Tenemos la perspectiva errónea. ¿Sabe? Hace 3 años, cuando esta nación, de la cual soy originario, por cierto, no es que menosprecie este país, no es que soy de otro país, así que prefiero otro. No, yo soy de aquí. Pero no por eso voy a hacer la vista gorda a los pecados de esta nación. Y hace 3 años, cuando esta nación dio un paso gigantesco en la apostasía, como nación aprobando el matrimonio vil entre homosexuales y poniéndolo al mismo nivel que el matrimonio entre un hombre y una mujer, yo personalmente dije en mí, ay, ¿qué va a pasar con este país? Y este país que muchos lo reconocen como un país cristiano, este país que ha mandado muchos misioneros, si este país se va para abajo, ¿qué va a pasar con la iglesia? Así pensé por un momento. Pero después, ¿saben qué pensé? Que este país, un poco de historia, por los que tal vez no sabían, fue formado en el año 1776. Hace unos 250 años, póngale, más o menos. El cristianismo existió antes de eso sin problema alguno. El cristianismo existió desde el primer siglo, hermanos. Y si por unos 1700 años la iglesia, el barco pudo estar a flote sin la ayuda de los Estados Unidos, tomé gozo en entender que si yo quiero que esta nación vuelva a Dios. Pero si no lo hace, ¿sabe qué? Este país terminará en el montón de escombros como los demás imperios que han desafiado a Dios. Pero la iglesia seguirá de pie. La iglesia no va para abajo. La iglesia buscará albergues en otros países y florecerá en otros países si este país decide dar la espalda a Dios. Pero el barco no va para abajo, hermanos. Mateo 16. El barco no va para abajo. La iglesia va a estar bien. Tal vez esta nación de aquí a 10 años, de aquí a 50 años ni existirá. No es que lo quiera ver. No es que lo quiera ver así. Pero yo entiendo y yo creo fuertemente que el cristianismo, la iglesia, no depende de los Estados Unidos. Ni de su país de origen tampoco. Ni ninguna nación. No depende de eso. Mateo 16, verso 18, Jesús dio una promesa bendita. Mateo 16, 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, sabemos que Satanás está echando sus olas de impiedad al barco, queriendo destruir, queriendo anegar iglesias. Y a nivel local, hemos visto que ha tenido éxito. Voy a ser muy cuidadoso con el hablar. Cada edificio que en esta mañana tiene un culto religioso, fíjense que no dije iglesia, cada edificio donde hay un culto religioso esta mañana en su alrededor, no sé tanto aquí porque como no somos de aquí, pero allá en Nueva Inglaterra hay muchos edificios que tienen cultos religiosos, que tal vez hablan de Dios, que hoy día enfrente está tremolando la bandera del arco iris. ¿Sabe lo que es eso? Una iglesia que ha negado. Que tal vez en otro tiempo era un baluarte de la verdad, pero hoy día, como Dios dice en Apocalipsis, quitaré tu candela de su lugar. Ni te voy a considerar como iglesia. Llámate lo que tú quieras, pero no eres una iglesia. Ahí no está Jesús. Y lo vemos y decimos, no, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Será que la iglesia podrá sobrevivir a esta tempestad? Sí, podrá, hermanos. La iglesia siempre va a existir. Jesucristo dijo, aunque el mismo infierno venga contra ella, Jesucristo protege a su esposa. Ahora bien, ¿cuántos creen eso? Muy bien. Si usted lo cree, significa que nuestra perspectiva tiene que ser no a la tempestad,
no a los impíos en nuestro alrededor, no en cuántas olas están entrando en el barco, sino nuestra perspectiva tiene que ser: demos gracias a Dios que tenemos el Maestro en medio de nosotros. Demos gracias a Dios que Jesucristo está aquí con nosotros, y pase lo que pase, literalmente contra viento y marea, aquí está el Señor con nosotros. Marcos 4. Hay un himno que cantamos a veces: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Yo me refugio, yo me aferro a esa promesa de Mateo 16, 18. Cuando yo veo que las iglesias están palideciendo, están en muchos lugares, están yendo para abajo. Señor, mira la tempestad, mira la nación, mira la apostasía. Pero después me recuerdo, yo estoy con el Señor. Si él está durmiendo en el cabezal y Él está tranquilo ahí, yo también puedo confiar y puedo refugiarme en esas promesas divinas de que todo va a salir bien. En medio de la turbulencia en el mundo, debemos regocijarnos que estamos en el barco con Jesús. Malo fuera si estuviéramos en mar abierto, alta mar, sin estar en el barco. Eso sí tiene mucho que temer. Si los discípulos no hubiesen estado en ese barco, en esa cercanía con Jesús, y ahí aferrándose a palos, sí hay que temer. Sí hay que desconfiar, llegar al otro lado. Pero media vez que estás con Jesús en el barco, estás en ese lugar seguro, no hay nada que temer. ¿Por qué? Salmo 93. Salmo 93. Verso 4. Tal vez ustedes por vivir aquí no ven a menudo la mar. Nosotros tenemos el océano Atlántico a unos 30 minutos, está cerquita. Cualquier momento podemos ir y ver la mar en su braveza, especialmente cuando hay tormentas o tormentas tropicales. Casi no llegan huracanes por ahí, pero tormentas tropicales, y se ve la mar en su braveza y uno puede apreciar la fuerza de esas olas de la mar. Y ni digamos un tsunami como le pasó a Japón, creo que hace unos 10, 12 años, cientos de miles de muertos. O sea, hay que respetar. Y decimos, wow, qué fuerte es la mar. Pero miren esto, Salmo 93, verso 4. Jehová en las alturas, que dice, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Hermanos, los impíos tienen poder, lo sabemos. Los impíos están hasta el rango del presidente de este país. Son senadores, son diputados. Impíos controlan todo, lo sabemos. Pero nunca debemos de olvidar de que Jehová nuestro Dios es más poderoso que todos aquellos. Y si Él decide en un momento dado, hermanos, los erradica por completo. Jehová es más poderoso que aquellos impíos y aquella agenda y aquella maldad que están promoviendo. Jehová es más poderoso. Marcos 4. Marcos 4. Y ahora vamos a ver el poder del Maestro. Verso 39, 41 de Marcos 4. Dice así: y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecho grande bonanza. Paremos ahí. El poder del Maestro se ve en que esa tempestad, que no era cualquier tempestad, esos pescadores experimentados en cosas marítimas, experimentados en la marea, experimentados en cómo aguantar tormentas, esto era cosa que no habían visto. Por eso estaban tan amedrentados. Y cuando ellos ven a ese hombre, el Maestro, levantarse, y cuando lo oyen a él reprender, increpar, mandar con autoridad a esa tormenta, viento, nubes, olas, relámpagos, truenos, todo aquello, y dice dos palabras: calla, enmudece. Semejante a como dice su pastor. Entre paréntesis,
quiero aclarar algo. Ayer cuando estábamos hablando de la voz de Jesús y les dije que no gritó aquello de Marcos 10, entiendo que a veces que Jesús sí gritó. Probablemente fue uno de ellos. O sea, no vayan a pensar que estaba haciendo indirectas. No fue así. Sí, Jesús gritó aquí, sin duda. Cae y enmudece, dice Jesucristo. Y esas palabras causaron una reacción instantánea. La siguiente ola que estaba por entrar cayó corto de su blanco. Y se hizo una gran bonanza, todo pacífico. Un día tal como hoy, sol afuera, los pajaritos, un pequeño viento para refrescar a uno del calor. Todo efectuado por el poder de la palabra de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, regresando a la pregunta que hicieron los discípulos, en verso 38, Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? Cuando esa tormenta estaba en su apogeo, los discípulos desconfiaron en Jesús. Maestro, ¿dónde estás? El maestro había estado ahí todo el tiempo. Y el maestro, con solamente sus palabras, pudo resolver la situación. Lo que faltaba es que los discípulos depositaran sus cargas en él. Somos mandados, 1 Pedro 5, verso 7, a echar nuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, ¿cuánto pudiéramos aliviar de carga, de culpa, si simplemente dijéramos, Señor, ayúdame? Señor, ayúdame. Y algo que podemos entender en este milagro es que lo que puede impedir nuestro acercamiento al Señor es decir, bueno, esta tormenta sí yo puedo con esta. Noten, hermanos, los discípulos experimentados en la mar no clamaron al Señor cuando comenzaron las primeras olitas. Porque, por cierto, ¿saben cómo se forman las olas? Cuando el viento a través de mucho tiempo va levantando olas y olas más y más y más y más grandes. O sea, las primeras olas no llegaban al barco, pegaban contra el lado, la orilla. Después seguía el viento y comenzaron a entrar. Y cuando los discípulos vieron eso, ahí se encontraron incapaces de aguantar la tormenta. ¿Sabe lo que pasa, hermano? No tenemos que esperar hasta que la tormenta sea inaguantable para acudir al Señor. Cuando vemos las primeras olitas de tempestad, las primeras palabras de rebelión de nuestros hijos, el primer momento de hostilidad entre pareja o con hermanos, Señor, ayúdame en esto. Tal vez es algo sencillo, Señor, ayúdame en esto. Porque si no busco tu ayuda ahora, tal vez la tormenta se pone más fuerte y llegaré a unos momentos de desesperación. Pero la soberbia nos impedirá de hacer eso, de acudir al Señor con cosas pequeñas. Hermanos, el Señor está dispuesto a recibir todas nuestras ansiedades y todas nuestras cargas. Así que ellos ven el poder del Señor. Y ahora Jesús se dirige a sus discípulos, verso 40. Dice así, y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús explica que ellos habían tenido un lapso de fe, pero sin razón. No tenían por qué estar amedrentados. Ellos no tenían que tener la perspectiva hacia la tempestad. Tenían la misma oportunidad de fijarse en Él. O sea, Jesús dice, ¿cómo es que no confiaron en mí? Aquí estaba todo el tiempo. ¿Cómo no tenéis fe si ahí estaba el maestro de las aguas? ¿Cómo no han confiado en mí? ¿A poco no les he mostrado mi poder? ¿A poco no les dije que de quién vine? ¿Por qué? ¿Por qué estáis amedrentados, mis hijos? ¿Cómo no tenéis fe? Verso 41. Y temieron con gran temor. Y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Noten, hermanos, en verso 37 y 38, su temor era hacia la tempestad. Su temor era la mar.
Su temor era de morir ahogados, de morir náufragos. Su temor era no regresar a sus familias. Su temor era no vivir otro día más. Pero después de ver el poder del Maestro, su temor de esa mar no es nada. Esos vientos no son nada. Lo que sí ahora temo es aquel que pudo con sus palabras decir calla, enmudece, y todo quedó sosegado. A él sí le tengo miedo, porque si él pudo hacer eso a esa mar en su braveza, ¿qué pudiera ser conmigo? El cambio de temor. En vez de fijarse, en vez de tener temor a las tempestades, tuvo temor del Señor. Quiero enfocarme y voy a concluir. No se confundan, no estoy terminando ahora, pero la conclusión es esta. En verso 41, la pregunta que hacen: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Creen ustedes que sus memorias todos al mismo tiempo quedaron blanqueadas, que no sabían que era el tipo que estaba ahí? Bien sabían que era Jesús. Le habían dicho maestro en verso 38. Así la pregunta que hacen, ¿quién es este? No estaban tratando de descubrir la identidad del individuo. Sabían que era Jesús, lo conocían. Pero hay algo más profundo aquí. Porque aunque reconocían su cara, sabían que era Jesús, lo que ellos observan es que a este hombre, que pensamos que lo conocíamos bien, el mismo viento y la mar, la naturaleza, le obedece. No hemos visto un hombre como este. Déjenme mostrarles algo. Salmo 65. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Lo hemos escuchado predicar, predica bien. Lo hemos enseñado a enseñar, enseña como ningún otro. Lo hemos visto sanar, pues es buen médico. Lo hemos visto consolar, pues es buen amigo. Pero ¿quién es este? Que el viento y la mar le obedecen. Esto ya pasó de nuestras expectativas. ¿Quién es este? Vamos a contestar esa pregunta, hermanos, en unos cuantos minutos. Salmo 65, versos 5 a 8. Salmo 65, versos 5 a 8. Dice: con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Tú, ¿a quién se dirige esa palabra? ¿Quién es el antecedente de la palabra tú? Dios mismo. Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía. Y sigue: el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Paremos ahí. Aquel hombre que estaba en el barco durmiendo, que para ellos, bueno, sí conocían que era Jesús, sí conocían de sus hazañas y lo que había hecho. Pero cuando vemos en Salmo 65, ¿quién es responsable por amansar, sosegar, pacificar, hacer bonanza del estruendo de los mares? Marcos 4. Esa mar en su braveza. ¿Quién era responsable para amansar los mares, las ondas y también el alboroto, las gentes? ¿Quién era responsable para calmar las angustias, los temores de aquellos discípulos en Marcos 4? Cuando dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y enseguida los amansó. Tanto ellos como la naturaleza. Tanto ellos como la mar. Verso 8. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos de Marcos 4? Cuando vieron las mares amansadas, las ondas amansadas, sus temores amansados, temieron. Dice, temieron y dijeron: ¿quién es este? Salmos 89. Salmos 89, versos 8 y 9. ¿Quién es este?, preguntaron los discípulos.
Las preguntas son buenas y voy a repetir algo que mi padre siempre dice, también es predicador. Dice, las preguntas son buenas porque cumplen dos propósitos. Una, te hacen pensar. Cualquier pregunta que te hacen, te hace pensar, aunque no te hace pensar. Aunque no sabes la respuesta, estás pensando, ¿qué pudiera ser? Segundo, las preguntas exigen, demandan respuestas. Así que la pregunta que hicieron, ¿quién es este? Estamos pensando, estamos tratando de identificar, ¿quién es este que pudo controlar el mar, las ondas, los vientos y los temores de las gentes? Salmos 89, versos 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. ¿Por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué salmista? ¿Por qué Dios es tan poderoso? ¿Qué puede hacer? Verso 9. Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es este? Preguntaron los discípulos, que con su palabra pudo amansar, pudo calmar, mostró dominio total sobre esa tempestad. ¿Quién es ese que pudo amansar nuestros temores? El salmista responde, hay uno que lo puede hacer. No son muchos, de hecho hay uno, y él se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Salmo 107. Permíteme dos textos más. Salmo 107, versos 23 a 31. Vamos a leer y parar en ciertas partes. Salmo 107, versos 23 en adelante. Los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas. ¿Qué oficios, qué trabajos tienen que ver con la mar? Pescadores, ¿no es cierto? Marcos 4. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo. Verso 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lo profundo. Aquellos de Marcos 4 que tienen su oficio en la mar, dice el salmista que ellos vieron las maravillas, vieron el poder de Dios. ¿Cómo? Verso 25. Él dijo, e hizo saltar el viento de la tempestad, que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como borrachos y toda su ciencia es perdida. ¿A poco no fue la actitud en ese barco en Marcos 4? Todos amedrentados, todos, Señor, ¿qué va a pasar? Si sigue así, vamos para abajo, todos vamos a morir. Habían perdido sus esperanzas. Llenos de miedo y temor. ¿Qué sucedió? Verso 28. Claman, empero, ¿a quién? Jehová en su angustia. Y los libra de sus aflicciones. ¿A quién se dirigieron los discípulos en Marcos 4? ¿A quién? Levántate, levántate, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero el salmista dice, era más que el maestro. Cuando ellos clamaron, aunque no lo sabían en ese momento, estaban clamando a Jehová. ¿Y qué pasó? Jehová los libró de sus aflicciones. En un momento, hermanos, en un instante, sus temores fueron ahuyentados. Sus temores desaparecieron porque Jehová los libró de sus aflicciones. Verso 29. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿A poco no fue lo que hizo Jesús? Marcos 4. Todo se hizo una gran bonanza. ¿Quién es este? Preguntaron los discípulos. No habían visto hombre tal. Habían visto magos, encantadores de los impíos, pero no habían visto a alguien con este poder. ¿Quién es? Cuando leemos los salmos sabemos quién era. No era ningún hombre, ningún mero hombre. No era solamente un buen maestro. El mismo Jehová
Dios de los ejércitos en forma carnal. Preguntaron, ¿quién es este? Y me imagino, hermanos, permíteme la imaginación. La próxima vez que leen los salmos, aquellos discípulos, Salmo 107 no simplemente era algo que cantaba el salmista, era una experiencia que ellos habían vivido. Cuando ellos vieron, ¿qué es esto? Los que descienden a la mar, pues somos nosotros. Cuando ellos ven que estaban amedrentados y su ciencia perdida y claman a Jehová, dijeron, pues somos nosotros. Y cuando se hicieron la pregunta, ¿quién es este? Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. El creador del universo encarnado. Aquel que ha andado predicando, aquel que ha andado enseñando, aquel que un día moriría y resucitaría y vendría otra vez. Es el mismo Jehová de los ejércitos en forma carnal. Lo conocemos como Jesucristo. Voy a terminar con esto. Verso 30 y 31. Alégrense luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseaban. Marcos 5, aquí terminamos. Marcos 5. ¿Cuál fue el objetivo en Marcos 4:35? Cuando Jesús dijo, pasemos a otro lado. La meta era, el objetivo era llegar de donde estaban, atravesar la mar y llegar al otro lado, sanos y salvos sin perder ni uno, ¿no es cierto? Eso fue el objetivo. Claro que durante el transcurso varias cosas tenían que pasar. Vemos el milagro. Pero el objetivo nunca cambió de llegar sanos y salvos al otro lado. Marcos 5, verso 1. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. ¿Qué dice el salmista? Los guía al puerto que deseaban. Aquellos que abordaron el barco, en verso 36, no sabían la tempestad que venía, no se imaginaban esa tempestad, no se imaginaban esas aflicciones y las angustias, no se imaginaban ver el poder del Maestro. Y como postre al final, después de ver todo eso, llegaron sanos y salvos al otro lado. Déjame terminar con esta pregunta. Les dije al principio que la invitación de pasar al otro lado, ahora hablando entre nosotros, la invitación de llegar al cielo es para todo aquel que cree. Les cuento algo. Aún hay espacio en el barco. Hay sillas vacías todavía. Hay espacio para ti. El Maestro no ha dicho, no más, no vacancia. Sí, está abierta la invitación. Te despides de las multitudes, dejas tu mamá, tu papá, dejas cualquier otra creencia atrás, dejas el temor de los hombres y vienes al barco. Recibes a Jesús tal como es el Salvador que vino a esta tierra para morir por tus pecados. El que venció la muerte y resucitó el tercer día. Es el Jesús que tienes que recibir. Descargas tus pecados en Él. Él pagó por ese precio. Confías en Él, abordas el barco. Claro, habrá tempestades, pero a través de las tempestades verás el poder de Dios y dirás tal como los discípulos, ¿quién es este? Yo pensé que lo conocía, pero ¿quién es este? Este es mucho más allá de mis pensamientos, mucho más que puedo comprender. Y como si fuese postre, todos que abordan el barco, después de una vida con Jesús, después de una vida de pasar tiempo con Jesús, después de una vida de cercanía con Jesús, te va a llevar al puerto que tú deseas. Te va a llevar al cielo para estar con el Padre. Y ahí lo vamos a pasar de maravilla, hermanos, por toda la eternidad. Vamos a orar. Le voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de invitación. Como yo soy invitado aquí viajando, no conozco quiénes son miembros, quiénes son visitantes, no conozco nada. Así que voy a hacer, como Jesús dijo, voy a extender la invitación. Voy a tirar la raya. No digo la malla. Voy a tirar la oferta a la salvación.
Por los que están aquí dicen, pastor, yo me quedé un poquito confundido durante el mensaje porque no creo que yo esté en el barco todavía. Creo que no he conocido a Jesús como tú lo describiste. Pecador, ven a Cristo Jesús, que habrá salvación para ti. Si usted dice, pastor, no sé, pero yo quiero estar en ese barco. Yo quiero estar en esa cercanía con Jesús. Yo quiero ser parte de la iglesia. Déjeme saber. Con nadie mirando, muchos ya están aquí en el frente orando por ti, por tu alma. ¿Levantarías tu mano? Sí, pastor, no sé, pero yo quiero ir al otro lado. Yo quiero ir al cielo. Pero con el barco que capitanea Jesús, solamente ese barco. Hoy día tú puedes abordar ese barco. Hoy día lo puedes hacer y tener tu destino asegurado. Si es usted, hable conmigo o levanta la mano ahora. Y queremos orar por ti, queremos en la privacidad hablar de cómo hoy día tú puedes abordar ese barco. Bendito sea Dios. Si no hay nadie quien diga, pastor, no está en el barco, significa que todos o estamos o pensamos que estamos en el barco. Gracias, jóvenes, hermano. De los creyentes que estamos en el barco hoy día, ¿cuántas veces perdemos la perspectiva correcta? Porque escuchamos las noticias, escuchamos de los tiroteos, escuchamos de las agendas impías y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿No tienes cuidado que perecemos? Señor, mira lo que está pasando con tu iglesia. El barco se va para abajo, el barco se va a hundir. Hoy día comprométete a decir, Señor, no voy a perder la perspectiva correcta. Me comprometo a tener la perspectiva correcta. Voy a fijarme en ti porque yo sé que tú dijiste, hasta las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Yo me acudo a esa promesa, Señor. Señor, ayude en mi incredulidad. Hazte esa promesa con el Señor. Señor, yo me comprometo a disfrutar la comunión contigo. Señor, gracias porque yo me abordé tu barco. Gracias por tu protección. Señor, tome mis cuidados, mis angustias, mis aflicciones. Y como tú hiciste esa mar en su bravura, así hacer con mi vida, Señor. Y un día, Señor, tú me vas a guiar a ese puerto de que tú me hablaste un día, al paraíso, a la gloria de Dios. Vamos a orar, ore en sus mentes, ore en voz alta, ore como usted quiera, pidiendo la ayuda de Dios, de que siempre podamos apreciar la cercanía que tenemos en el barco con Jesucristo. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por este milagro. Señor, es un milagro, tal vez uno diría sencillo, unos cuantos 5 o 6 versículos, pero un milagro profundo donde vemos tu identidad verdadera. Tú no fuiste solamente un buen hombre, tú no fuiste un buen médico, un sanador, tú no fuiste solamente un buen predicador. Jehová, Dios de los ejércitos, en forma carnal, viniste a esta tierra para rescatar a tu creación. Señor, gracias, Señor, por el evangelista Marcos que escribió este acontecimiento, Señor, con tantos detalles, dejándonos saber exactamente cómo fue y cómo podemos, Señor, a través de tu Santo Espíritu entender las verdades espirituales que están en este milagro. Gracias, Señor, porque tenemos la mirada puesta en ti. Hemos abordado tu barco y estamos confiando en ti para llevarnos al puerto que está al otro lado. No confiamos en ningún otro, sino confiamos en ti. Pero, Señor, ayuda nuestra incredulidad, porque hay tempestades, hay vientos, hay olas que están socavando el barco. Pero, Señor, sabemos que estás ahí en medio nuestro y sabemos que contra viento y marea vas a proteger a los que están en el barco. Así que protege a esta iglesia local, protege a la iglesia que tenemos ahí en Rhode Island, Señor. Protege, Señor, las iglesias representadas aquí. Protégenos y guíanos y haznos confiar en ti. Venga lo que venga. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación. Gracias por su pastor.
y su generosidad para con nosotros. Exhorta a los hermanos, edifica a los hermanos, haz crecer su fe. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Que le bendiga, hermanos, tiempo con el pastor.